Los saludamos, amigas y amigos de 15 UCR, y agradecemos a los que pagan impuestos en este país y a la capacidad del Ministerio de Hacienda de endeudarse, porque gracias a eso existimos a través del presupuesto de la Universidad de Costa Rica. Y lo digo por varias razones, pero una de ellas es que tengo como invitados a dos maravillosos pensadores, a dos maravillosos expertos, a dos espléndidos universitarios, tal vez tangencialmente universitarios, pero de manera muy importante universitarios. Tengo a don Jorge Vargas Culel, el director del Estado de la Nación, quien nos ha acompañado en múltiples ocasiones, y a don José Luis Arce, profesor de la Universidad LID, experto, director de FC Capital, y con ambos debo decir que uno de ellos mira el entorno del futuro en el presente y en el futuro cercano, y el otro había escrito hace unos 10 años o algo así un artículo memorable, posiblemente mi artículo preferido de su visita semanal a la prensa, que fue cuando habló de cuando el Valle Central se iba a volver la parte deprimida del país y Guanacaste iba a ser la parte gloriosa y exitosa. Hoy a don Jorge no ha escrito sobre 2030, que es un poco el marco que estamos usando, y lo estamos usando para hablar en estos días preelectorales, no del futuro inmediato, sino del futuro que vendrá. Y él escribió un artículo sobre 2046, y vamos a invitar a don Jorge a que nos cuente, perdón, sin mirada de bola de cristal, su visión hacia adelante, el adelante que él escoja. Buenas tardes, buenas noches, Juan Rafael, José Luis, es un gran gusto compartir esta tertulia con ustedes. Yo creo que cuando uno imagina futuros, en realidad lo que está uno es combatiendo por el presente. Los futuros en realidad son siempre una manera de pensar críticamente sobre lo que nos está pasando, sobre las tendencias que animan una sociedad, y eso lo conocen los historiadores muy bien. Hay desde el arte, hay obras muy bellas que han trabajado precisamente el tema de cómo será nuestro futuro a partir de una fabulación del presente, porque ya sea que lo hagamos desde las artes o lo hagamos desde las ciencias más duras, y entre medio están las ciencias sociales, la pregunta básica es ¿qué pasaría si? Lo que los angloparlantes dirían what if, ¿qué pasaría si pasase tal evolución? Y esas imaginaciones de futuro siempre, repito, parten de una exploración o una lectura cuidadosa de
del presente o del pasado reciente, y lo que uno trata, ya sea de una manera puramente deductiva o aplicando modelos complejos, digamos, matemáticos, es tratar de entender qué pasaría, para dónde iría la realidad, tal como la conocemos, si ocurriesen determinados eventos o determinados comportamientos de los factores claves que definen la situación. Hay todo un tema metodológico que existe alrededor de cómo imaginar estos futuros, pero esencialmente uno diría, esa es la pregunta de qué pasaría si. Es una lectura sobre el presente, es un pensamiento crítico, usual cuando se aplica al terreno de las ciencias sociales. En una conferencia que yo di hace unos meses en el espacio universitario UCREA, que es el espacio o la instancia que tiene la Universidad de Costa Rica para estudios avanzados, yo imaginé un futuro distópico, bastante crudo y feo para el 2046, diciendo qué pasaría si en Costa Rica, digamos, la situación de la pandemia que provocó un movimiento coyuntural de corto plazo, pero convergente en una serie de variables, qué pasaría si en vez de tener un movimiento, digamos, coyuntural, corto plazo, negativo, el país se embarcara en un proceso de declive de largo plazo, a partir de la incapacidad actual para resolver algunos de los problemas o de los problemas más acuciantes que tienen distintos frentes, en el tema de la productividad, de la desigualdad, en el tema del manejo del cambio climático, en el tema de los mercados laborales, en el tema de la geopolítica regional que enfrenta. Entonces yo dije, bueno, en el 2046, si todos esos movimientos fueran en el plano negativo, ¿cómo se vería el mundo? Y ahí imaginé, repito, una realidad distópica, pero al mismo tiempo señalé, por cierto, tal vez concluyo con esta primera reflexión, Juan Rafael y José Luis, que al tratar de fabular esa Costa Rica dentro de 25 años, entiendo que no hay nada determinístico, o sea, no estoy hablando de las leyes de la historia, estoy hablando de algo que probabilísticamente se puede dar si ocurrieran esos eventos, pero yo desde el punto de vista de mi epistemología, es una epistemología que reconoce la agencia humana, el vector, nosotros, nuestra capacidad de actuar, de pensar, de decidir de otras maneras. Y entonces entendí, y eso quería comunicar, que ese mundo que no es agradable, es una sociedad en 25 años aquejada por el cambio climático global, por movimientos brutales de población de una región a otro, por, digamos, una proyección de la dualidad estructural actual, como si hubiese evolucionado hacia una economía de enclaves, donde ciudadanos son los que viven en los enclaves y el resto están en una condición digamos, bastante indeterminada, aunque nominalmente sean ciudadanos. Digamos, todo eso, yo digo, no es un futuro determinado, o sea, determinístico, puede ocurrir, pero todo depende de lo que hagamos nosotros en el momento actual, porque siempre el presente está abierto, ¿verdad? No está afortunadamente predeterminado. Pero eso fue lo que hice, así es como en términos generales pienso yo sobre el futuro, y a veces me pongo, y usualmente tiendo a ser pesimista, ¿verdad? Pero alguien podría también decir, bueno, ¿qué pasa si Costa Rica, al contrario, toma un conjunto de decisiones de fondo, reformas importantes, y probablemente ese nos conduciría a un sendero distinto? Por cierto, nada más para destacar, yo tuve el privilegio de leer tu artículo de tu conferencia, y el futuro que planteas plantea una región chorotega bastante, que esa era el vaso medio lleno del otro artículo, el vaso medio vacío era el Valle Central. En esta el vaso es casi totalmente vacío, y la zona que encuentras
donde queda un poquito todavía de posibilidades es la zona Brunca. Por cierto, me encanta esa manera didáctica, creativa de reflejar el mundo, y sí debo decir que los años han traído algunos hilos blancos a tu cabello, y tal vez un poco de pesimismo, porque repito, mi visión del artículo periodístico era el vaso medio vacío y medio lleno. Ahora es un vaso casi del todo vacío. Pero por favor, continúa con la forma en que... Muy buena observación. Es una muy buena observación, Juan Rafael. El artículo a que te refieres fue escrito por ahí en el 2008, cuando Guanacaste estaba en el boom. Pero, digamos, si yo reflexioné mucho sobre ese artículo a la hora de escribir esta nueva conferencia, y porque aquí metí dos variables que yo no consideré en ese momento. Uno, el tema del cambio climático, los escenarios, que dicen que Guanacaste se va a secar mucho y la zona norte se va a secar mucho, y el agua, donde no hay agua, es muy difícil montar una operación a menos que tengas una inversión tecnológica muy fuerte. Entonces me puse y dije, bueno, ¿dónde los escenarios de cambio climático, que para mí es una variable muy, muy importante hoy en día, dicen que va a estar, ¿dónde va a haber agua en Costa Rica? Bueno, más bien en la zona, digamos, hacia el sur de Costa Rica. Y la segunda cosa que yo no incluí, y con eso concluyo, en la fabulación original del 2008, fue la geopolítica regional, y para dónde todo van las masas migratorias de países del Triángulo Norte o del CA4, de Nicaragua para arriba, en donde el golpeo del cambio climático va a provocar la desestructuración de aparatos productivos y traslaciones masivas de población. Pues te agradecemos mucho esas reflexiones, y le pediremos al canal que nos invite a regresar ahora con la participación de don José Luis Arce en el segmento final del programa. Muchas gracias, Jorge. No, muchas gracias nuevamente a vos, Juan Rafael, y a José Luis. Creo que una taza de café está servida, ¿verdad?, para conversar sobre esto. Gracias. Exactamente. Continuamos, amigas y amigos, bajo el contenido del pago de impuestos que quiero retomar en estos días, y voy a abonar un poco de optimismo pesimista a las reflexiones del admirado doctor Vargas, que es él, no soy yo. Yo no me admiro, entonces quería decir un par de cosas sobre la sequía de Guanacaste. Ahora, por motivos futbolísticos y de otro tipo, se ha descubierto Dubái y Emiratos Árabes, y son los que efectiva y correctamente han sembrado en unas sociedades llamativas pequeños milagros que cuando los grupos islámicos empezaron a predicar en la península arábica, no se les hubiera ocurrido esas ciudades maravillosas, y no se diga la nave de Emiratos dando vueltas alrededor del planeta Marte, de manera que desde una situación, desde un desierto, se puede hacer futuro y se puede... La segunda cosa que quería decir es Estonia y Singapur, dos países mucho más pequeños que Costa Rica en población y uno en extensión y otro en población, que son los países exitosos del presente. Y la otra noticia positiva es
dos países de nuestro ámbito, Venezuela y Nicaragua, que uno diría que son países que no van para ninguna parte, con todo respeto y el cariño, pero y hasta la misma Argentina, son países que como que no van para ninguna parte, pero ahí van, es decir, aún en una situación de bajo crecimiento, de problemas muy serios, pues ahí van. Entonces, el futuro puede ser mucho mejor de lo que podemos pensar. Sin embargo, estoy seguro que don José Luis tiene ideas más positivas de cómo debería ser, porque hay retos importantes. Por favor, don José Luis. Sí. Para empezar, muchas gracias, Juan Rafael. Es siempre un placer compartir contigo tu programa y en este caso, aunque sea unos minutos, con Jorge Vargas hace unos segundos. Yo quisiera empezar diciendo primero que 2030 en primer lugar no es un futuro tan lejano, ¿verdad? Es decir, estamos 2021, 2022, estamos hablando básicamente de 8 años, entonces por lo tanto no estamos hablando de un futuro tan lejano, ¿verdad? Estamos hablando realmente de un mediano plazo en donde tenemos que decidir ciertas cosas relevantes como sociedad, en lo económico, en lo político, en lo social, ¿verdad? Y que va a configurar el futuro, ese futuro que escojamos, digamos, como sociedad. Entonces, en ese sentido, yo creo, abonando un poco a la visión que planteaba Jorge en ese artículo tal vez tan distópico y tan oscuro en alguna medida, que de hecho me parece que es el apropiado ese tono, especialmente para llamar la atención a la gente de un elemento importante. Para poder construir esos futuros son necesarias varias cosas, dos por lo menos claves, ¿verdad? Uno es entender dónde estamos y para dónde vamos, lo cual requiere ciencia, requiere conocimiento y sobre todo prospección, ¿verdad? Y la otra cosa importante es decisión política, ¿verdad? Decisión política no solo a nivel de las autoridades gubernamentales, sino también de los diferentes grupos de interés, de los diferentes actores sociales en relación con el futuro que se está imaginando. Ese futuro distópico que planteaba Jorge es un futuro en donde básicamente seguimos haciendo las cosas igual que antes, seguimos enfrentados y polarizados, digamos, en discusiones totalmente estériles, ¿verdad? Y no encontramos mecanismos para que este sistema político, esta democracia, tome decisiones en las direcciones en donde colectivamente decidamos, ¿verdad? Entonces yo creo que ese es un primer elemento. Para poder pensar en ese futuro mediato, ¿verdad?, o más lejano, tenemos que tener una convivencia democrática suficientemente vibrante y fuerte para que podamos tomar decisiones, ¿verdad?, no paralizarnos, no autovetarnos en la dirección que queremos tomar, respetando mayorías y respetando además también un elemento fundamental de sociedades como las nuestras, que es asegurarnos que los menos aventajados, ¿verdad?, no se queden atrás, ¿verdad? Si podemos tomar decisiones como mayorías, pero tenemos que entender que los sectores menos aventajados no se pueden quedar atrás y que tenemos entonces que encontrar mecanismos de cobertura social o de apoyos a esos sectores en ese contexto de esa sociedad más equitativa que soñamos hacia futuro. Entonces, primer elemento importante es el componente político y ahí estamos fallando. Quizás no soy yo el más apropiado para hablar de ese tema, quizás aquí Jorge sería muchísimo más apropiado que yo, pero creo que ese elemento es algo que Jorge llama la atención en ese artículo y creo que es algo que es evidente. Si seguimos anclados en nuestros intereses individuales, si seguimos anclados en el poder de veto que nuestro sistema da a ciertos grupos minoritarios, ¿verdad?, y si no entendemos que esto es una decisión colectiva sumamente compleja, no vamos a tener futuro, literalmente. Vamos a estar anclados a esa imagen, digamos, negativa que planteaba Jorge. La otra cosa importante es abrir nuestra mente, ¿verdad?, en el sentido de entender que el futuro inmediato o los futuros que podamos imaginar están en un contexto cambiante tecnológico, digamos, científico, de nuestras realidades económicas, productivas, sociales, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, tenemos también que, en alguna medida, entender y valernos de ciertos elementos que, más que ser un componente que generen costos o que dificulten ese futuro, pueden ser los motores de cambio. Por ejemplo, el tema de cambio climático, vamos a ver. Es un tema muy divisivo políticamente, porque generalmente está asociado, ¿verdad?, está asociado o ha sido polarizado por la discusión muchas veces de izquierdas y derechas, o a veces se ha pensado, por ejemplo, que el cambio climático es simplemente, desde el punto de vista productivo, por ejemplo, una fuente de costos. Si hablas, por ejemplo, con la mayor parte de los empresarios,
quizás, de los liderazgos empresariales, todos van a estar probablemente preocupados por los costos que implica una agenda de cambio climático. Pero eso no es cierto en el fondo. Vamos a ver. Hay mucha evidencia, por ejemplo, que el cambio tecnológico reciente en materias de energías, en materias, por ejemplo, de transición hacia una producción más verde o más, digamos, amigable, entre comillas, con el ambiente, ya cambió, ¿no? Y que más bien es una fuente de productividad y de crecimiento en donde deberíamos valernos como sociedad para crecer más en el largo plazo. Esa imagen, por ejemplo, de la transición energética o de los costos asociados con el cambio climático, básicamente como una especie de impuesto que nos caía encima y que nos provocaba esa aceleración económica, eso ya no está soportado por la evidencia. Entonces tenemos que cambiar nuestro chip. Tenemos que entender, por ejemplo, digamos, que estamos enfrentando dificultades que tenemos que resolver, que tenemos avance científico y tecnológico, que tenemos una realidad distinta de la cual tenemos que valernos y apalancarnos para hacer los cambios, y eso debería permear a las decisiones políticas, ¿no? Y es ahí donde los liderazgos son claves. Los liderazgos que se quedan anclados, digamos, en los intereses de corto plazo y los liderazgos que no están dispuestos, ya sea políticos, empresariales, sindicales o los que sea, que no están dispuestos a pensar en un futuro basado en lo que sucede realmente en la ciencia, en la información, en la realidad, nos van a condenar justamente a no hacer nada, que es el escenario peor. Pero si pensamos, por ejemplo, que una agenda de cambio climático no es necesariamente una agenda que destruya crecimiento, sino que más bien que lo pueda crear, que una agenda, por ejemplo, de productividad, ¿verdad?, no es simplemente eliminar trabas para trámites gubernamentales, sino que implica, por ejemplo, aspectos territoriales, que empezamos a hablar hace unos minutos de eso. Cómo llevar, por ejemplo, el crecimiento apropiado a las diferentes zonas del país, a la zona norte, al Pacífico Central, al Pacífico Norte, a la zona brunca, pero no basado, digamos, solamente en lo que está sucediendo hoy, sino también pensando en los incentivos apropiados para lograr generar crecimiento en ciertas regiones, con el apoyo de todos, con el apoyo de inversión pública, con el apoyo de inversión privada, pero sobre todo pensando, diría yo, un poco más fuera de la caja, ¿verdad?, y no tan atados, digamos, a las realidades actuales. El conocimiento está, universidades como la Universidad de Costa Rica y muchas otras aportan en ese sentido. Yo creo que la clave es lograr integrar. Déjame decir una cosa ahí, José Luis. Gracias por decir la Universidad de Costa Rica, pero digamos todas las universidades. Y tú eres docente en la LID, que es un éxito. Y el cuentico de que todo se resuelve con las universidades públicas, que es la que me paga a mí, por cierto, vean lo malagradecido que soy, pero, y me ha venido pagando por muchos años, y que es la que permite que este programa, pero somos un pedacito de la solución. El país es de todos, y entonces me parece importante decirlo. Adelante. Perdón por la interrupción, pero es que... Y efectivamente, ponía el ejemplo de la Universidad de Costa Rica un poco, pues ustedes nos están dando ahora ese espacio para conversar de este tema, pero en realidad son todos, son también las empresas privadas. Es decir, el crecimiento va a requerir empresadurismo, va a requerir inversión privada y crecimiento de la inversión. Lo importante es entonces encontrar mecanismos para que todo eso confluya en una dirección que sea, digamos, consistente con objetivos de largo plazo. En materia, por ejemplo, de cambio climático, desarrollo territorial, en temas de equidad, por ejemplo. Es decir, nos hemos quedado en política social atrasados prácticamente 30 años, ¿no? Y si queremos una sociedad mucho más dinámica, mucho más vibrante, incluso desde el punto de vista de lo político, tenemos que pensar también en la inclusión en una visión más amplia. En temas como igualdad de oportunidades y no solo, digamos, rescatar a los que se van quedando atrás. Es decir, un poco yo creo que nuestro principal problema a la hora de ver el futuro, ¿no?, es que quedamos anclados en el presente creyendo que no hay alternativas, ¿no?, y eso se ha agravado por los liderazgos débiles, ¿no?, cortoplacistas, y sobre todo por una dinámica política que lo que tiende es a usar temas que son claves para el futuro como elementos polarizadores, ¿no? Quizás puedo ser muy ingenuo, digamos, y reconozco que quizás mi postura, muchos dirán, algunos de los que nos están oyendo, bueno, sí, suena muy bien, pues, pero es muy difícil. Pero es clave, digamos, esa mezcla de liderazgos más visionarios y sobre todo el uso de la evidencia que tenemos para poder construir esos futuros, ¿no? Y vamos a decidirlos democráticamente, que esa es la otra clave, digamos, de este proceso. Pues muchísimas gracias, don José Luis. En el medio minuto que queda, yo quiero volver al artículo original de Jorge sobre Guanacaste. ¿Por qué?
porque piensen en que el agua Arenal iba al río San Juan y ahora buena parte de cañas y toda la producción agrícola, más toda la producción de energía, se hace gracias a ¿qué? Al talento de los costarricenses, de los... de nuevo, esa zona es para eólicos, esa zona es para energía de muchos tipos, y con esa energía, digámosle a las amigas y amigos que se queden con la energía que les generen los otros programas de 15 UCR. Muchas gracias, José Luis y Jorge. Gracias a ustedes. Un gusto estar con ustedes.